Buenos días, hermanos, para todos. Hemos estado compartiendo en esta semana 4 devocionales con ustedes del tema Caminando en Fe a través de nuestras palabras, y hemos estado viendo los diferentes aspectos cuando Jesús les quiere dar una lección pragmática a sus discípulos de cómo aprender a caminar en fe. Les está mostrando cuando pasan por aquella higuera y él maldice la higuera y le dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. La palabra de Dios, el evangelista nos narra en Marcos capítulo 11 que al día siguiente lo que vieron sus discípulos se dieron cuenta que lo que había dicho Jesús había producido un efecto. Produjo un efecto. Así que entendemos el primer aspecto, que las palabras causan efecto para bien o para mal. El día de ayer estuvimos viendo el segundo y el tercer aspecto, que las palabras están conectadas a lo que nosotros somos. El Señor dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras evidencian lo que somos, pero también las palabras están conectadas a lo que escuchamos. Y recordemos que tenemos que aprender a depurar, a filtrar todo lo que llega a nuestros oídos. No podemos salir corriendo del mundo, no vamos a estar exentos de escuchar algunas cuestiones en nuestra vida diaria, y sin embargo necesitamos, como hijos de Dios, aprender a filtrar para que esas palabras no se queden, no se guarden en nuestra mente, y aprender a lavarnos en la sangre de Cristo, aprender a pedirle la santificación al Espíritu Santo y depurar muy bien las cosas que escuchamos, para que esas palabras no calen en nuestro corazón y se sequen nuestras raíces como hijos de Dios, ni desnutran o deterioren nuestra confianza en Jesús. Hoy vamos a ver el cuarto aspecto de este tema, caminando en fe a través de nuestras palabras. Así que les invitamos a poder estar con nosotros en este nuevo devocional del día de hoy. Espero que les sirva, que les sea de provecho, que el Señor me los bendiga. Empezamos en Caminando en Fe a través de nuestras palabras en este cuarto devocional. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, en el versículo 20, nos relata: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Está hablando de los discípulos. Es el acontecimiento al día siguiente después de Jesús haberle hablado a la higuera. Entonces nos relata el evangelista: Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y la respuesta de Jesús es: tengan fe en Dios. ¿Cómo tengan fe en Dios? Esta expresión puede traducirse como tengan la fe de Dios. Pero habría que aclarar que Dios no necesita tener fe en nada más que en sí mismo. Permítanme explicarles. Dios es el objeto de la fe. Él no necesita confiar en nadie más que en Él mismo. En este caso, nuestro Dios es completo y pleno. ¿Qué querrá haber dicho el Señor cuando dijo tengan la fe de Dios? Bueno, está haciendo alusión a que nosotros, como sus seguidores, deberíamos tener una fe firme como Dios, una fe que no es cambiante, que no es voluble. Santiago nos enseña también que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y nos recuerda que al que pida con fe, no dudando en su corazón, porque el que duda es como la ola del mar que en algún momento aparece, o como la neblina que aparece y luego al momento ya no está. Así que nuestra fe y nuestra confianza debe estar fundamentada en la persona de Jesucristo, en la palabra de Jesucristo, en sus promesas para nuestra vida. Hay un texto en Corintios, creo que es 2 Corintios 1:20, que me llama mucho la atención, que lo he tomado para mi vida, porque el texto dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y está hablando de Jesús, y en Él amén. Es decir, que son veraces por medio de nosotros para la gloria de Dios. Tenemos que tener claro que la promesa de las palabras de Cristo para nosotros, de Jesús para nosotros, son firmes y van a permanecer hasta que podamos verlas cumplidas en nuestra vida. Lamentablemente, a veces tenemos nuestra confianza puesta más en objetos y en una fe más de tipo supersticiosa
al estilo de muchos agoreros, ¿verdad? Son en esos momentos donde, ay, hoy me levanté con el pie izquierdo, y uno está poniendo confianza, ¿verdad? O aquellos que usan algunos amuletos que al final creen que por andar el amuleto ahí eso le va a traer una protección, o que si tienen un objeto en su casa, a lo mejor está teniendo una puerta para que le lleguen circunstancias de vida. Nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe debe estar en el lugar correcto y en la persona correcta. Así que para caminar en fe a través de nuestras palabras debemos entender el tercer aspecto que hoy vamos a estar compartiendo. Las palabras evidencian fruto. Y cuando pensamos en que las palabras evidencian fruto, quisiera compartir con ustedes un texto bíblico en Mateo 26, versículo 69. Dice: Pedro estaba afuera en el patio. Está hablando del momento en que Jesús es llevado a ser juzgado por el concilio. Y nos relata el texto: y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Y entonces Pedro, como había profetizado el Señor que lo iba a negar, le negó delante de todos diciendo: no sé lo que tú dices. Y nos relata en el versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero la Biblia nos relata, negó otra vez con juramento y dijo: no conozco a tal hombre. En esta encrucijada, Pedro, al sentirse confrontado, está negando a Jesús. Y en el versículo 73 nos dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos. Y el texto nos describe: porque aún tu manera de hablar te descubre. El Evangelio de Marcos, que es un paralelo, en el capítulo 14, en el versículo 70 y 71, nos aclara qué es lo que pasó y nos describe un poco más de por qué Pedro es reconocido. Parece que lo que Pedro dice no solo demuestra lo que él es, sino que también da fruto de quien él es. Así que Marcos nos aclara y dice: pero él negó otra vez, Marcos 14, 70. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ellos evidentemente conocieron el hablar de Pedro e identificaron muy bien que el hablar de Pedro era semejante al de Jesús, pues ellos eran de la misma región, de Galilea. Y es que uno puede identificar los diferentes acentos e idiomas en Latinoamérica, ¿verdad? Es el mexicano que: órale, amigo, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y uno escucha el cantado. El colombiano de: oye, parce, ¿verdad? El nicaragüense con el pue, el venezolano con su chama, ¿verdad? Cada uno de nosotros, el chileno, tenemos una forma de hablar, incluso dentro de nuestra geografía, ¿verdad? Uno identifica, ¿verdad? Como el josefino, ¿verdad? O sea, ¿verdad? O como el sancarleño que habla diferente, el guanacasteco. Todos tenemos una diferente forma de hablar y reconocemos. Pero aunque el texto lo que está evidenciando es que Pedro era Galileo, de la misma región que Jesús, definitivamente podemos afirmar que las palabras evidencian un fruto. Lo que nosotros decimos puede dar un fruto que se reconoce ante otros. Cuando nosotros hablamos, otros identificarán ese fruto que damos como hijos de Dios. Cada vez que hablamos como hijos de Dios y alineamos lo que decimos a la palabra de Dios, los demás van a identificar lo que nosotros estamos diciendo, porque es evidente por ese fruto. Son aquellos momentos en el trabajo, en medio del bus, en el barrio, cuando alguien llega a buscarlo a uno y le dice: ¿puede orar usted por mí? Porque he visto que a usted tiene mucho temor de Dios. O no digamos esto delante de tal, porque él es cristiano.
Definitivamente las palabras evidencian fruto, y es un fruto que puede ser evidenciado ante otros. Así que las palabras evidencian fruto, y ese fruto puede ser una evidencia ante otros de que somos hijos de Dios. Lo segundo es un texto en Números capítulo 13, cuando llegan aquellos 12 hombres a dar el reporte de lo que habían visto en la tierra prometida. 12 hombres que van como espías y que llevan la palabra, la promesa de Dios, que les dará una tierra que fluye leche y miel. Aquellos 12 hombres que en 10 tienen un nombre casi del cumplimiento de una promesa, de valentía, de valor. Sin embargo, el reporte que dan, solo son 2 los que hablan de acuerdo a lo que Dios les dijo y les había prometido, y todos los otros 10 dicen un poco diferente. El relato nos dice en Números 13, 26, dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaron, la que ciertamente, como Dios nos había dicho, es el fruto de ella leche y miel. Y el pueblo que habita en aquella tierra, dijeron: es fuerte. Las ciudades son grandes, muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran gigantes. Y entonces los otros 2 que habían creído en la palabra de Dios y habían alineado su corazón a lo que Dios había dicho y les había prometido, dice: Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y les dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque podremos más nosotros que ellos. La reacción de los otros 10 fue nuevamente: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían conocido, a pesar de que Dios les había dado la promesa de que esa tierra sería la tierra que fluiría leche y miel para ellos. Solo 2 de aquellos hombres llenos del Espíritu de Dios, Caleb y Josué, tuvieron la llenura del Espíritu Santo para alinear su corazón y sus palabras evidenciaran fruto de lo que decía y de lo que Dios había prometido. Porque lo que nosotros decimos evidencia fruto de nuestra plena confianza en la palabra de Dios o no. Lo que hablamos con nuestra boca evidencia un fruto si estamos confiando en la palabra de Dios. Y para finalizar este tercer aspecto, que las palabras evidencian fruto, también quisiera referirme a un pasaje en Efesios capítulo 4, versículo 29. El texto bíblico dice: ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que nos oyen. Otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra corrompida o mala, sino solo la que sea buena para edificar, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. La Nueva Biblia de los Hispanos dice: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sea de bendición para quienes los escuchan. El tercer aspecto es que lo que decimos puede nutrir a otros. Nosotros podemos edificar, como hemos visto, pero también nutrir el corazón de los demás. Debemos tener presente, el día que yo entendí este texto, entendí que debía depurar muchas cosas en mi manera de hablar. Pero quisiera referirme, a veces nosotros los cristianos no nos metemos en obscenas, conversaciones obscenas. A veces no andamos diciendo malas palabras ni chistes de doble sentido. Pero hemos caído en lenguaje de queja, de angustia, de conmiseración, del pobrecito yo. Y al final nuestras palabras no se alinean a las palabras de Dios. Al final, aunque a veces no andamos diciendo cosas de doble sentido, palabras corrompidas, al final la queja muchas veces forma parte de nuestro vocabulario. Muchas veces no hablamos las palabras de Dios o su palabra para que puedan nutrir a otros.
Muchas veces cuando conversamos con alguien, aún como creyentes, en lugar de nutrir sus vidas con la palabra de Dios, porque eso sale de nuestra boca, lo que hacemos es nutrirlos con una serie de cosas que tampoco les va a nutrir mucho a ellos. Que el Señor nos ayude, porque las palabras evidencian fruto que son reconocidos por otros. Las palabras evidencian fruto de que tenemos una plena confianza en lo que Dios ha dicho para nosotros a través de sus promesas. Y las palabras también pueden nutrir a otros. Señor, permítenos que en nuestro diario vivir podamos bendecir a otros con lo que hablamos, que puedan nutrir sus corazones, que nuestras palabras puedan estar alineadas a tu palabra, Señor, y que demuestren esa plena confianza que tenemos en tu palabra y en tus promesas, Señor. Si en este momento, Señor, hemos caído en momentos de prestar, Señor, nuestra boca para decir cosas que a veces no son aptas, Señor, a través de la burla, no estoy diciendo que no podamos vacilar, que no podamos gozarnos, reír, eso es parte del disfrute de nuestra vida plena cristiana, pero a veces llevamos al extremo las bromas, en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Que el Señor nos ayude y nos dirija para que nuestras palabras puedan ser evidenciadas ante otros como hijos de Dios. Que nuestras palabras puedan evidenciar que estamos confiando plenamente en el Señor y en su palabra. Y que nuestras palabras puedan nutrir a otros, caminando en fe a través de nuestras palabras. Espero que les edifique.